Por fin me atreví a amar y el único hombre que quise. Pero él ya no me amaba, arruiné mi matrimonio y el perdón no fue la respuesta que buscaba. Verán, han pasado meses desde que nos divorciamos y aún no puedo procesarlo. Mi historia es una de esas en las que eres la villana y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Mi exesposo, Santiago, era un buen hombre. Siempre lo fue. Cariñoso, paciente, atento. Y yo lo rechazaba. No de una manera cruel o intencional, pero sí de forma constante. Era como si tuviera un muro invisible alrededor de mi cuerpo y de mi corazón. Cada vez que él se acercaba para abrazarme, sentía un nudo en el estómago y una presión en el pecho, como si mi cuerpo se estuviera defendiendo de algo. Me ponía tensa. Retiraba la mano si él me la tocaba. Le daba la espalda si intentaba besarme. No era que no lo amara, supongo. Era que tenía pánico a la intimidad, a la vulnerabilidad. Lo negué por años, pero ahora que estoy sola, la verdad me golpea en la cara. Él lo intentó. Dios, lo intentó tanto. Sus toques eran preguntas, sus abrazos, súplicas silenciosas. Pero mi cuerpo no respondía. Yo me encogía, me alejaba. Y cada vez que lo hacía, veía en sus ojos una rendición, una pizca de dolor que me ignoraba. Me sentía segura en mi burbuja de rechazo, como si estuviera protegiéndome de un peligro que no existía. El punto de inflexión fue cuando él se rindió. Fue un cambio gradual. Dejó de intentar. Ya no había un toque accidental en el pasillo, ni un ¿qué tal tu día? Con genuina curiosidad. Se convirtió en un fantasma en mi propia casa. Su indiferencia era tan pesada, tan tangible, que era como si el aire se hubiera vuelto más denso. Al principio sentí un alivio extraño. La presión había desaparecido. Pero el vacío que dejó fue peor que cualquier tensión. Sentía un frío en la espalda que no se iba. Lo único que recuerdo con claridad es la noche en que me dijo que quería el divorcio. Fue en la cena. El silencio era el único invitado, un invitado que yo había traído a la mesa. De repente, él dejó sus cubiertos. El sonido resonó en toda la casa. Me miró, y no había ira en sus ojos, sino una decisión que me heló la sangre. Quiero el divorcio. La frase me dejó sin aliento. Un zumbido en mis oídos, el estómago revuelto. Y me hizo una pregunta que me perforó el alma: ¿qué pasó? ¿Por qué nunca me quisiste? ¿Por qué me rechazaste? En ese momento, las lágrimas me bajaron sin control. No de tristeza por el divorcio, sino por la vergüenza de saber que yo había provocado ese momento. Yo había roto mi propio matrimonio. El divorcio fue tan frío como nuestra vida. Dos extraños firmando papeles. No hubo gritos, ni lágrimas, solo un acuerdo silencioso. La casa, antes un símbolo de nuestro fracaso, se dividió. Cuando se fue, la soledad se hizo un monstruo real. La casa se sentía enorme, vacía. La cama, el lugar de mi rechazo, era ahora un recordatorio de mi soledad. Sentía la ausencia de su respiración a mi lado, y era una punzada de dolor que me hacía llorar por las noches. El arrepentimiento es algo físico. Es una losa de concreto en el pecho que me oprime al despertar. Es la garganta seca, las manos sudorosas y el corazón martilleando cada vez que pienso en los hubiera. Hubiera sido más cariñosa. Hubiera abierto mi corazón. Hubiera notado su dolor. Ahora, lo único que queda es un eco de lo que pudo haber sido. He buscado ayuda. Fui a terapia. Me di cuenta de que mi rechazo no era un capricho. Era un escudo que arrastraba desde mi infancia, una herida que él, sin saberlo, había intentado tocar. Y yo lo había alejado. Mi terapeuta dice que el perdón no siempre viene de la otra persona. A veces, la verdadera redención es perdonarte a ti mismo. Pero es difícil perdonar a la persona que arruinó la única cosa buena que tenía en la vida. Hace poco, en una librería, conocí a un hombre. Daniel. Sus ojos tienen un color cálido como el caramelo. Hablamos por horas y me sentí vista, escuchada. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la presión en mi pecho se aligeraba. Es una pequeña luz en la oscuridad.
Pero no puedo evitar preguntarme si soy capaz de no arruinar esto también. Si seré capaz de abrir mi corazón. O si, de alguna manera, el rechazo y la indiferencia seguirán persiguiéndome. No sé qué hacer. No sé si estoy lista para perdonarme, o si merezco una segunda oportunidad. Solo sé que mi vida, que antes era una casa vacía, ahora es un lienzo en blanco. Y no sé si tengo los colores para pintarla. Tiempo, esa marea silenciosa, me arrastró lejos de la casa vacía y de los fantasmas que la habitaban. La terapia se había convertido en mi puerto seguro, un faro en la tormenta que había sido mi vida. Sesión tras sesión, fui excavando en la tierra árida de mi pasado, descubriendo que mi rechazo no era un simple capricho, sino un mecanismo de defensa arraigado en la infancia. Recordé la frialdad de mi madre, el silencio de mi padre. El afecto no era algo que me hubieran enseñado, era una lengua que no hablaba. Y ahora, con esta comprensión, sentía que un peso se me quitaba de los hombros, un nudo de miedo que se aflojaba en el centro del pecho. El arrepentimiento y la melancolía que me habían ahogado empezaban a ceder, reemplazados por una sensación de extraña paz. Fue en medio de ese proceso de sanación que Daniel se convirtió en una presencia constante en mi vida. Su calidez era serena, no invasiva. No me preguntaba, me escuchaba. No me exigía, me ofrecía. Nuestra conexión se construyó lentamente, con conversaciones sobre libros, música y la vida. Con él, mi cuerpo no se encogía. No había la necesidad de construir muros. Era como si mi piel finalmente pudiera respirar. No era un romance a la vieja usanza, era una conexión profunda, un hilo de conversación que me hacía sentir viva. Cuando me tomaba la mano, sentía una oleada de calor que me subía por el brazo hasta el corazón, una sensación que me era tan nueva, tan extraña, que me dejaba un escalofrío en la espalda. Era el miedo a la felicidad, a lo que podía perder. Pero por primera vez en mi vida, estaba dispuesta a arriesgarme. El tiempo me hizo olvidar un poco el dolor, pero no las lecciones. Comencé a perdonarme por mi pasado. Acepté que mi rechazo no era un acto de maldad, sino una defensa arraigada en mi historia personal. Me di cuenta de que mi sanación no dependía de Santiago, sino de mí. Mi verdadero perdón no vendría de él, sino de mí misma. De perdonarme y de darme la oportunidad de ser feliz. Y en ese proceso, empecé a notar un cambio en mí. La frialdad que había cultivado durante años no desapareció por completo, se transformó. Se convirtió en una especie de coraza que yo elegía ponerme y quitarme, no algo que me definía. Un día, mientras paseaba con Daniel por un parque, mi corazón se detuvo. Lo vi. A Santiago. Estaba sentado en un banco, leyendo un libro. La misma postura, la misma concentración que recordaba. La vista de él me dejó sin aliento, como si una mano invisible me hubiera agarrado la garganta. Sentí una descarga eléctrica que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Mi estómago se contrajo, un calor extraño me subió a la cara. No era miedo, ni dolor. Era una mezcla de curiosidad, de sorpresa y de algo más. Una especie de extraña satisfacción, una victoria retorcida que me hizo sentir culpable. Él, el que me había rechazado, me había pedido el divorcio y había sido indiferente, ahora estaba solo. Y yo, por otro lado, estaba con Daniel, una persona que me hacía sentir completa. Daniel me tomó la mano. ¿Qué pasa?, preguntó. Lo miré, y la respuesta se me atascó en la garganta. No pude decir nada. Solo lo miré a él, a Santiago, que seguía en su mundo, ajeno a mi presencia. Esa noche, no pude dormir. Mi mente era un torbellino de emociones. El arrepentimiento y la melancolía del pasado se habían mezclado con la extraña sensación de satisfacción que había experimentado al verlo. Había una parte de mí, oscura y primitiva, que sentía una victoria retorcida. Me dije a mí misma que no era una victoria. Que no debía sentir eso. Pero una pequeña sonrisa se me dibujó en la cara. Y esa sonrisa me asustó. Una semana después, estaba en un café, trabajando en mi computadora, cuando vi a Santiago entrar. Mi corazón dio un vuelco. El nudo en la garganta volvió, las manos me sudaron. Él no me vio. Se sentó en una mesa cerca de la entrada,
sacó su libro y se puso a leer. Era el momento. Tenía que hacerlo. Tenía que hablar con él. No para pedir perdón. No para volver. Sino para que él me viera, para que viera que yo estaba bien, que yo había seguido adelante. Me levanté, mi cuerpo se sentía rígido. Me acerqué a su mesa, mis pasos resonando en el silencio del café. Me detuve frente a él. Su cara, absorta en el libro, me era tan familiar y tan ajena a la vez. Santiago, dije. Mi voz sonó como un susurro. Él levantó la cabeza. Sus ojos, antes tan vacíos, ahora me miraban con sorpresa. Había una chispa de emoción en ellos, una chispa que yo había visto en el pasado. El silencio que siguió fue tenso. Nos miramos, dos extraños que alguna vez compartieron una cama, una vida. No había ira en sus ojos, no había dolor. Solo una curiosidad distante.